Yendo un poco, bajando en ese árbol, ¿no?, que has hablado, Sí. cuando has trabajado con diferentes equipos o cuando trabajas a día de hoy con diferentes equipos, la respuesta desde el otro lado, es decir, desde Sí. el entrenador o el cuerpo técnico, sobre todo en la demanda, ¿no?, del dato. ¿Qué es lo que te demanda? ¿Siempre te demandan lo mismo? ¿O los cuerpos técnicos cambian muchísimo sobre qué te están pidiendo? Hay un grado de customización increíble. Es decir, no ha habido dos entrenadores que me hayan pedido algo similar, no, que me hayan pedido algo parecido. Entonces, es curioso porque a medida que vamos subiendo al norte, geográficamente respecto a otros países, se va estandarizando la demanda. Entonces eso habla de una virtud, una fortaleza por parte de nuestro balonmano, que es el grado tan concreto de delimitación del problema, y el problema desde el punto de vista positivo. Eso es algo muy rico, pero tiene también una debilidad. La debilidad es que llega un momento en que necesitamos comprar peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, si eres tan concreto y tan específico que te dices, no, es que yo a esto le llamo la rusa. Vale, pero está bien, aquí le vamos a llamar la rusa, pero para tener el ranking de rusas necesitamos tener algo estable desde el año 2008 para hacer los rankings de todo, para ser las tendencias del balonmano. Entonces, tenemos esa virtud en el balonmano español de encontrar soluciones muy concretas, muy específicas, muy customizadas, pero tenemos el problema que tenemos que enfrentarnos casi a un folio en blanco. Entonces yo estoy intentando tener ese equilibrio y mantener una estandarización concreta. Las demandas son muy diferentes, muy diferentes, y lo que sí es cierto es que después es curioso porque no se suele mover mucho ficha. Es decir, es curioso porque en el norte, ¿no?, cuando he trabajado con entrenadores de Suecia, entrenadores de Dinamarca, van cambiando a lo largo de su carrera profesional lo que demandan, y en España tienen muy claro, y en Portugal también tienen muy claro lo que buscan. Es muy concreto, pero es ya como tu sello. Y se mueve poco ficha. O sea, se llega a una solución tan concreta, llega un momento que te enamoras tanto de tu idea que te cuesta mover fichas. Sin embargo, los daneses y los suecos, incluso los alemanes, que se dice que son cabezas de cuadrado, sí, son cabezas de cuadrado al principio, pero después están dispuestos a mover fichas. Y es algo, por ejemplo, habéis visto la final. A mí algo que me ha dado alegría es ver del Mundial Francia-Noruega, una tecla que no suelo utilizar fuera de competiciones nacionales cuando realizo un partido es el impar, los impares por parte de la defensa. Francia ha hecho muchos impares durante este Mundial. Es algo que probablemente se han inspirado en vídeos de España. Entonces, ellos han movido fichas. Ellos han hecho una solución concreta en un momento determinado. Entonces, eso es lo que a veces nosotros partimos normalmente de un punto más rico cuando lo analizo, pero después nos cuesta más mover fichas. Yendo en esta línea, hablabas de que muchas veces los entrenadores nos enamoramos de una idea, ¿no? Sí. Viéndolo desde tu óptica, y voy a ser un poco sensacionalista con la pregunta, Sí. ¿cuáles son los datos con mayúsculas? Es decir, ¿en qué Anselmo Ruiz se fijaría a la hora de cambiar una opinión sobre la preparación de un partido? Número 1, posesiones. Número 2, goles marcados respecto a posesiones. Número 2b, números encajados respecto a posesiones. Número 3, paradas que conllevan que te quedes con la posesión, no paradas totales, sino paradas que conllevan que te quedes con la posesión respecto al número de posesiones. O sea, la posesión ya está permanente, es como un amor permanente que siempre está ahí. Siempre. Número 3 es paradas respecto al número total de posesiones. Con eso, a mí me gustaría volver a partidos que no grabé, a partidos de hace 10 años cuando estaba en la Universidad de Granada, cuando me enfrenté a Jesús y él estaba con la PDA y fui, ostras, que esto de la PDA, voy a comprarme una a ver cómo es. A ranking aquello, los K-Statistics que tenías. No grabábamos entonces los partidos, no era obligatorio. Me gustaría volver a aquellos partidos y solamente sacar esos 4 datos. Porque es lo que a mí me permitiría entender por qué gané, por qué ganamos, por qué perdimos un partido. Solo con esos 4 datos ya logras mucho. Y no se hace. Y se hacen, y veo, incluso por parte de organismos oficiales, ya cada vez menos, pero por parte de organismos oficiales, hojas con 500, 600 ítems de datos y no se cuenta el número de posesiones. O se dice que se cuenta el número de posesiones y se comete un error de base que ya Dietrich Spat lo nombró. Es decir, el mejor control de calidad, y es lo que he estado haciendo en el Mundial femenino, es ver el número de posesiones que te decía al final del partido en el descanso que había. Si hay una diferencia en un partido de 60 minutos
o en una parte de 30 minutos hay diferencia de más de una posesión entre un equipo y otro, el dato está mal tomado. Tiene que ser el mismo número de posesiones o máximo de diferencia. Si encuentras un análisis en el cual te dice que un equipo ha tenido 4 posesiones más que el otro, ese análisis no tiene calidad, ese análisis no está... Si tú tienes solamente esos 4 datos, ya puedes llegar hasta el Big Data y más allá. Y esto, yo he tenido reuniones hace 20 años, hace 10 años, en las cuales me decían, qué exagerado eres, no será para tanto, sí, hombre, eso va a hacer que un jugador las meta o no las meta. Bueno, pues ya han pasado 20 años, ya han pasado 10 años, ya he trabajado en el Hannover, ya he trabajado en el Barça, ya se ha llevado eso a cabo, ha habido errores, ha habido aciertos, pero ha tenido un impacto y se ha hecho. Esto ya no es una discusión de barra de bar en la cual yo te intento convencer o no, se ha hecho y ahora ya la discusión puede ser si eso sirvió, no sirvió y en qué impacto. Y es también saber la medida, es decir, el impacto que un analista puede tener en un equipo oscila entre un 0,8% y un 2%. No es más. No es más. Si tú tienes en cuenta 7 jugadores en cancha, ¿no? Y lo divides 100 entre 7, pues te sale más o menos 14. O sea, un jugador como máximo... un jugador de media puede tener una influencia de un 14% de ese equipo si cuenta 7, no los 20 de la plantilla. El trabajo de un analista puede ser de una influencia de entre un 0,8 y un 2%. Pero ojo, puede ser positivo o negativo. O sea, lo que puede es mandar al equipo todavía más al hoyo. Y yo tengo casos concretos, en los cuales pues yo ahora analizo lo que hice en ese momento, no tenía en cuenta el sistema de posesiones o un error que pude tener en un determinado momento en un algoritmo y me doy cuenta un año después y he dicho, ostras, he estado un año analizando. Entonces he estado un año analizando mal datos de este tipo. ¿Qué es lo bueno? Pues que me cogió, digamos, haciendo los experimentos con gaseosa. Me cogió ya preparado y aprendiendo de esas técnicas y un control de depuración de errores. Y esto no es comercial por mi parte, pero es la realidad de lo que hay. Tú también puedes ser un analista y tener esa influencia del 0,8 al 2% negativa y al revés. ¿Y hay alguna variable que tú crees que está demasiado sobreexplotada o alguna variable a la que se le da mucho bombo pero que luego realmente no influye tanto? El lanzamiento, la eficacia del lanzamiento. Es la variable con más ruido. Hay un libro muy interesante, lo he escuchado, de Nate Silver, La señal y el ruido, ¿os suena? Que tiene muchos capítulos sobre deporte. Y ahora mismo lo que más ruido introduce en el análisis del balonmano a día de hoy es el lanzamiento. Entiendo el origen, que es lo más fácil de medir y es algo que tenemos desde hace mucho tiempo. Incluso si vamos a medir el lanzamiento, el indicador que yo utilizo de lanzamiento y los estándares son del on-target percentage. Es decir, es la lectura en espejo de lo que para el portero. Estamos acostumbrados a decir en balonmano, ha parado un 30, ha parado un 28, ha parado un 32, ¿no? Ojo, si estás parando un 30, quiere decir que el rival está siendo efectivo en los lanzamientos a puerta en un 70%. Eso es clave. Eso es clave. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el análisis de todo un año, la frase típica de hemos hecho al portero contrario internacional, cuando tienes el global de 15 partidos, tú tienes tu porcentaje de porteros, pero muy pocos miden un porcentaje de lanzamiento que sí es relevante, que es el total de goles respecto al número de lanzamientos a puerta, no postes. O sea, el poste se considera lanzamiento no a puerta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el dato que se da casi siempre en una retransmisión que aparece en un rótulo? Está en un 65% de eficacia de lanzamiento. Así es imposible ganar. Es ruido. Tenemos que saber, en todo caso, la eficacia del lanzamiento a puerta y tenemos que saber, en todo caso, la eficacia de posesiones. Pero ahora mismo, dentro de esa señal y el ruido de la que habla Nate Silver, podríamos hacer un post, ¿no? Podríamos hacer un hilo que fuera en balonmano. La señal es la posesión y el ruido es el lanzamiento. Esa pregunta me ha servido para darlo.